A lo que vinimos. Apaches de Oakley Hall. Apaches es el tercer libro de la trilogía de Hall sobre el salvaje oeste. Los otros dos libros también tenemos comentario en el canal, ya los comentamos en el canal. Bueno, pues este es el tercero. E igual que dijimos en los dos anteriores, son libros independientes, se leen de forma independiente o se pueden leer de forma independiente, no tienen nada que ver uno con otro, no son los mismos personajes y lo único que tienen en común es que, diríamos así, son western literarios, pertenecen a ese género, es lo único que tienen en común. En este último tomo, que vaya por delante, a mí me ha gustado mucho este último tomo, casi de la trilogía. A ver, a mí la trilogía me parece excelente, cualquiera de los tres me parece excelente, pero no sé por qué, no sé si por algún motivo afectivo o no sé, me ha llegado más, o que a mí este último tomo me ha gustado mucho y lo he disfrutado mucho su lectura. ¿Qué nos va a contar aquí en Apaches? Pues vamos a decir que hay tres o cuatro líneas argumentales que confluyen en una misma, claro. Una línea argumental, las guerras apaches. Ya el libro de por sí se titula Apaches. Entonces están las guerras apaches, las últimas, vamos a decirlo así, últimas guerras apaches. Los apaches siempre estuvieron en guerra con como llamaban ellos, aquí en el libro no dicen el rostro pálido, sino los ojos pálidos, los llaman. Siempre estuvieron en guerra y estas, digamos, que ya son sus últimos estentores de libertad, lo que les queda aquí. Porque en este momento todas estas tribus o han sido medio exterminadas, no solo los apaches, cualquier tribu indígena norteamericana o ha sido prácticamente exterminada o ya están recluidos en reservas. Y los apaches también. El problema está en que los apaches no se adaptan a la vida en reservas, sobre todo porque las reservas donde les mandaban, donde les tenían recluidos, pues como hemos contado en algunos otros libros, ya no solo novelas, sino libros de historia, las reservas que le daban, pues claro, no tenían apenas recursos, eran una tierra baldía, no tenían forma de, no podían dedicarse a la caza, porque apenas había caza, ni siquiera agricultura, porque muchos de ellos no eran ni siquiera eran agricultores, pero vivían de la caridad, porque era así, del gobierno norteamericano. Cuando estas reservas, por lo que fuera, el hombre blanco, como ellos decían, las necesitaba, les volvían a expulsar y les llevaban a otra, porque en las tierras estas pues habían encontrado minerales o en fin, o las podían explotar de alguna otra manera, o pasaba el ferrocarril o cualquier cosa, entonces se les llevaban. Claro, los apaches se rebelaban contra esto y se escapaban de las reservas, aunque los procuraban tener controlados. Bueno, lo hay que decir también, y aquí lo va a contar, la corrupción que había en torno a todo este entramado comercial de las reservas, ¿eh? Había una corrupción enorme en el dinero que se destinaba y en los alimentos, etcétera, para el mantenimiento de estas reservas. Claro, los indios no eran ajenos a ello. Entonces ellos pues se escapaban y la manera que tenían de reaccionar pues era terriblemente violenta. Eran muy violentos, muy sanguinarios. Las cosas hay que decirlas como son. Muy violentos, muy sanguinarios, y la reacción del ejército norteamericano y también del ejército mexicano, porque ellos procuraban pasar a México, cruzar la frontera y seguían haciendo sus, asesinando, violando, robando. Además es que ellos vivían un poco de esto, ¿no? Del robo de caballos, de mercancías,
de asaltar una caravana de colonos y tal, un rancho, en fin. Entonces, esta es una línea argumental. La segunda línea argumental es la guerra del condado, aquí se llama de Madison. Pero realmente, porque hay que decir una cosa, la novela no es una novela histórica, pero sí está basada en hechos históricos. Digo, no es histórica porque los personajes y todo lo que pasó, bueno, está pasado por el tamiz le inspira al autor y el autor lo cuenta a su manera. No se preocupa de los hechos históricos como tal, aunque esté basado en hechos históricos. Y uno de ellos fue la guerra del condado, aquí la llama el condado de Madison, que en realidad fue la guerra del condado de Lincoln, que es una guerra que hubo entre, bueno, se llamó así, pero fue prácticamente una lucha entre bandos o bandas, entre industriales, comerciantes y hombres de negocios de este lugar de Nuevo México, porque esto transcurre en Nuevo México, que era el condado aquí de Madison, en realidad era el condado de Lincoln, y aparecen personajes muy conocidos. Había dos bandos, dos facciones. Por un lado estaba una facción que había un abogado, un industrial o un comerciante inglés, o un hombre de negocios inglés que había ido allí a invertir dinero y era socio de este abogado, y un ganadero. Estos estaban por un lado, y por otro pues estaban pues unos hombres de negocios que también eran ganaderos, también eran comerciantes y no sé si querían también montar un banco, pero por lo menos el comercio le controlaban y la ganadería también, que estaban ya allí establecidos y que, claro, esto fue una lucha económica y política por el poder, porque aquí también interviene la política y las corruptelas políticas, bueno, es que corruptelas en la justicia, bueno, esto el caso es que se desató una guerra, o sea, una serie de asesinatos y de ajustes de cuentas que derivó en una guerra abierta entre estas dos facciones que tenían contratados, claro, a pistoleros y vamos a decir cowboys, pues trabajaban para sus ranchos, eran pequeños ejércitos, pero bueno, más que nada contrataban también matones, pistoleros, etc. Y se desató una guerra tremenda que duró bastante tiempo, ¿no?, entre ellos. Entonces, segunda línea argumental, pero todo esto está pasando en la misma zona, y toda la vez, y todos estos personajes van a estar implicados unos con otros. Segunda línea argumental, primera ha sido la de las guerras apaches, ahora tenemos la guerra de Lincoln. Tercera línea argumental, están los cuatreros que pasaban de Texas a Nuevo México y robaban el ganado. Y claro, esto lo vamos a perseguir. Esta línea es menor porque está integrada en las dos anteriores, pero bueno, es menor, pero también tiene su importancia. Fijémonos lo que estamos hablando, donde se va a desarrollar toda esta acción, que es pura violencia. Y la cuarta va a ser las relaciones con México, porque la frontera mexicana está pegada y va a haber unas relaciones muy tirantes con México, porque los mexicanos, el ejército mexicano y bueno, los mexicanos, aparte de tener que aguantar las incursiones apaches, porque ellos cruzaban la frontera y también atacaban a los poblados mexicanos, los robaban y tal, y respondían, claro, el ejército mexicano respondía. Aparte de esto, los apaches que huían, claro, de la persecución del ejército norteamericano, lo cual, claro, el ejército mexicano también les culpaba de que ellos estaban padeciendo esto porque nosotros no los controlaban. Pero es que además existía el miedo de la invasión. O sea, en el ejército mexicano existía el miedo de que hubiese una invasión del ejército norteamericano, con lo cual procuraban que sus fronteras, procuraban controlar la frontera. Y luego, curiosamente, al revés también se daba. O sea, el ejército norteamericano tenían miedo a la reacción del ejército mexicano que entrara, porque, a ver, estos territorios que habían sido mexicanos y que en este momento la inmensa mayoría de la población es mexicana o es hispana, la que vive en esta zona de Nuevo México, la inmensa mayoría era hispana y de habla española. De hecho, los apaches hablan español y aquí también lo cuenta. O sea, cuando
hay un personaje que es un teniente del ejército norteamericano que dirige una tropa de rastreadores que son indios, pero indios que no están, indios que trabajan para el ejército. Algunos también son incluso apaches porque, bueno, les dan un dinero que les pagaban menos que a los soldados norteamericanos, evidentemente, pero bueno, ellos tenían un sueldo y entonces trabajan para ellos como exploradores, como rastreadores y también como intérpretes. Y una de las maneras que tenían de comunicarse con los apaches era el castellano. O sea, si no hablabas el apache, la lengua de los apaches, algunos de estos apaches hablaban castellano, entonces se comunicaban en castellano. O en español, mejor dicho, se comunicaban en español. Entonces decíamos, existen estas 4 líneas argumentales, todas ellas, como vemos, tienen un componente de violencia y de guerra y confluyen en ese territorio. Lo que hace de la novela, pues una novela pues épica, vamos a decirlo así, porque es que es una novela épica. Hay aventuras, hay guerras, hay venganzas, hay asesinatos, hay persecuciones, hay política, hay corrupción, etcétera, ¿no? La novela es fantástica, a mí me ha gustado mucho además en ese territorio y lo cuenta muy bien. Yo siempre digo que este hombre, el oeste, estas novelas del oeste lo cuenta muy bien. Como decíamos, está basada en hechos reales, pero los personajes que aparecen y tal no son los reales. O sea, si uno conoce un poquito de la historia de ese lugar y, por ejemplo, de la historia de la guerra del condado aquí llamado de Madison, pero que es el condado de Lincoln, como se llama realmente, pues algunos personajes los va a reconocer inmediatamente. Esto no hace falta conocer la historia de qué pasó, nada, ni lo de las guerras apaches, nada, no hace falta para leer la novela y disfrutarla y gozarla, nada en absoluto. Pero si lo conoces, pues enseguida te vas a dar cuenta, por citar algunos personajes famosos, pues que uno está basado en Billy el Niño, porque Billy el Niño intervino en esta guerra y ahí es donde empieza a cobrar fama, o en el ganadero, el famoso ganadero John Chisholm, o en el sheriff Garrett, que luego sería quien acabaría con la vida de Billy el Niño. Por ejemplo, estos personajes son reconocibles, aunque están con otros nombres, y ya digo, el autor los reelabora a su medida. Bueno, otro personaje también es importante citarle, porque además fue el que pacificó la zona, el que hizo aquello. El Estado de Estados Unidos estaba desaparecido, ahí la ley no existía, era el salvaje oeste. Y es cuando realmente, porque además existía un gobernador, pero bueno, ya era una corrupción política enorme y entonces, bueno, en un momento dado, sobre todo por lo que está pasando, toda esta serie de guerras, matanzas, venganzas, el gobierno de Estados Unidos decide tomar cartas en el asunto. Dice, bueno, esto, ¿qué sucede en este territorio? Hay que civilizarle, vamos a llamarlo así. Y entonces nombran a un nuevo gobernador, destituyen al que había y nombran a un nuevo gobernador que aquí tiene un nombre determinado y bueno, ya digo, está inspirado en el verdadero, pero no es el verdadero. Este señor era Lewis Wallace. Curiosamente, yo no sé si os sonará este nombre, pero es el autor de Ben-Hur, famoso autor de Ben-Hur, la famosa novela, película, etcétera, etcétera. Aquí la escribió, por cierto, Ben-Hur la escribe siendo gobernador de Nuevo México. Y es el que pacifica. Este hombre, que era general del ejército del norte, habían ganado la guerra al sur, etcétera, etcétera, era general, había llegado al grado de general, pero además de eso era historiador y era escritor. Había escrito unos cuantos libros sobre todo sobre la guerra civil. No habían tenido un éxito relativo y allí es donde empieza a escribir Ben-Hur y allí lo escribe, que tiene un éxito brutal. Desde el mismo momento que se publica, tiene un gran éxito. Bueno, pues este personaje aparece, pero bajo otro nombre, escribiendo otra novela, en fin, ya digo que no es exactamente una novela histórica, es un western.
Simplemente puedo decir los personajes, aparte mucho, de esto, de la guerra de Lincoln, las guerras apaches, se han hecho, no sé, las películas que habrá, bueno, de la guerra del condado de Lincoln, tenemos muchísimas, ya vamos a decir, de personajes como la Paz Garrett y Billy el Niño, o las guerras apaches, ¿no? ¿Cuántas películas no hemos visto de apaches atacando ranchos y siendo perseguidos? Está la caballería, claro, la caballería, exactamente, se me había olvidado citarlo, ya digo, hay un personaje central que es un teniente de la caballería de los Estados Unidos, que es un poco el nexo en común de todo este puzzle casi de violencia. Entonces está la caballería, que ya tiene un papel grande, primero porque tiene que perseguir a los apaches, luego tiene que intentar pacificar la zona, en fin, es la única fuerza un poco, digamos, que puede poner, aunque también tiene su corrupción, también tiene sus corrupciones y sus intereses. Y, en fin, pues ya digo, la novela a mí me ha gustado mucho. Bueno, me gustan las 3 novelas de la trilogía, yo soy un fan de ellas. Y esta novela en concreto, no sé por qué, si es por el momento que me ha pillado cuando la he leído o por lo que sea, me ha gustado, quizás es la que más me ha gustado, porque conozco más de esa historia, de lo que sucedió allí, y eso también te lleva a identificarte más con lo que te está contando. Pero vamos, cualquiera de las 3, muy recomendable, y esta novela, por supuesto. Apaches de Oakley Hall. Hasta otra, amigos.